¿Son solo verdaderos portaaviones los portaaviones nucleares norteamericanos? Quédate a ver el vídeo y te aclararé tus dudas. Cuando hablamos de fuerzas navales, la estrella no es otra que el portaaviones, un buque que vio el comienzo de su etapa dorada en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el área del Pacífico, con el enfrentamiento entre la flota imperial japonesa y la Armada de los Estados Unidos. Muchos de los seguidores de este canal o de otros canales que sean amantes de la historia seguramente habrán visto películas o habrán leído libros acerca de batallas históricas, tales como el ataque a Pearl Harbor o la batalla de Midway, combates navales épicos, pero que nos han llevado al imaginario colectivo a pensar que solo los portaaviones de ataque son portaaviones de verdad, y nada más lejos de la realidad. Por descontado que la llegada de los CVN norteamericanos con más de 300 metros de eslora y casi un centenar de aparatos embarcados nos han llevado a creer que si no tienes un buque así, no posees un portaaviones. Comenzamos. A los portaaviones hay que clasificarles según la misión que realizan, y esta clasificación establece tres clases. En primer lugar tendríamos los portaaviones de flota o de escuadra, que a su vez se pueden subdividir, si queremos, en portaaviones de ataque, como los Nimitz estadounidenses, como el Charles de Gaulle francés, incluso como los Queen Elizabeth británicos, por su tonelaje y por su capacidad de llevar una considerable fuerza aérea embarcada. Y luego tendríamos los portaaviones ligeros, tales como el Conte di Cavour italiano o nuestro malogrado y añorado Príncipe de Asturias. En segundo lugar, podríamos clasificar a otro tipo de portaaviones que serían los antisubmarinos, hoy muy en desuso, tales como la clase Invincible, con 3 navíos, con el propio Invincible, el Illustrious y el Ark Royal. Y en tercer lugar tendríamos aquellos portaaviones que son de asalto anfibio, que son los que todos conocemos como LHD o LHA, siempre con la premisa de que embarquen aviones además de helicópteros. Este tipo de portaaviones nacieron con la clase Wasp y actualmente la América en los Estados Unidos. Juan Carlos I español y el Treste italiano pertenecen a este tipo de buques, a los que próximamente se van a unir también los japoneses con la incorporación a sus navíos de asalto anfibio del cazabombardero norteamericano F-35B. Los portaaviones de flota o escuadra, ya sea un portaaviones nuclear norteamericano como el John Fitzgerald Kennedy, el francés Charles de Gaulle o el V-STOL italiano Conte di Cavour, están concebidos para realizar dos tipos de misiones muy definidas. Por un lado tenemos la superioridad aérea a larga distancia de un grupo de combate naval en misiones de patrulla, sumada a la capacidad de ataque a buques de otras fuerzas navales, más allá del alcance en el pasado de la artillería y en la actualidad de los misiles antibuques, es decir, la superioridad naval y la denegación del mar a tu enemigo, en un área definida, siendo la segunda misión de un portaaviones de escuadra la capacidad de realizar ataques a tierra, eso sí, en profundidad. El tamaño del buque no define su uso. El tamaño del buque define la capacidad de rotación de los aviones embarcados, es decir, la potencia, el volumen con el que puedes golpear a tu adversario y la rotundidad con la que puedes hacerlo. El Conte di Cavour y el John Fitzgerald Kennedy hacen lo mismo, pero el portaaviones americano lo hará con más intensidad. El portaaviones ligero sería la respuesta de potencias medianas para poder mantener capacidad de proyección de una fuerza aérea desde su flota. La aparición de reactores embarcados mejorados hizo que fueran aumentando su tamaño y por tanto obligaron a los portaaviones también a sobredimensionarse. Si querían mantener un ala embarcada en sus buques, manteniendo la misma capacidad de combate y la misma cantidad en número de aeronaves embarcada, lo que dejaba fuera de juego a todos los países, excepto a norteamericanos y franceses, estos prácticamente de manera testimonial. Pero la llegada de los aviones V-STOL nos dio a países como Reino Unido, España e Italia una nueva oportunidad. Los portaaviones antisubmarinos en la época moderna surgieron por mera casualidad. El gobierno laborista británico había cancelado en 1966 la construcción de portaaviones en Reino Unido debido a fuertes restricciones presupuestarias en defensa.
pero la Royal Navy precisaba de un crucero con gran capacidad de medios antisubmarinos para hacer frente a la amenaza soviética. Con esa idea se modificó el crucero Tiger para poder transportar hasta 4 helicópteros antisubmarinos Seeking, los cuales todos conocemos. Tras una costosa modificación, la experiencia señaló que un grupo aéreo de 9 helicópteros era lo idóneo, por lo que se decidió diseñar lo que se denominó crucero de cubierta despejada. Esta denominación era una argucia semántica ante la clase política reacia a la construcción de portaaviones por las restricciones presupuestarias que acabo de citar hace un momento. Así pues, la nueva clase Invincible fue desarrollada como una serie de buques portahelicópteros en función meramente antisubmarina. Pero el advenimiento y el desarrollo del avión V-STOL Harrier, el cual ya estaba en servicio embarcado en el portaaviones de la Armada Española Dédalo, que fue pionera en este sentido, con la versión Sea Harrier, dio la posibilidad de volver a contar con aviones de ala fija, ya que el último portaaviones que tenían los ingleses, el R-09 Ac Royal, había sido dado de baja en 1978. La instalación de una rampa al final de la cubierta de vuelo, denominada Skyjump, de 7 grados, aumentado posteriormente a 12, ayudaba a mejorar la seguridad de los despegues, así como aumentar la carga bélica y de combustible que podían portar los aviones. En 1980 entraba en servicio la primera unidad de la clase, el R-05 Invincible, con una dotación de 8 Sea Harriers y 10 helicópteros Seeking. En cuanto a los portaaviones de asalto anfibio o de escolta, en los que podríamos encuadrar a buques como los Wasp, los América, el Trieste o al Juan Carlos I, pero nunca al añorado Príncipe de Asturias, este tipo de buques surgen de la fusión de dos conceptos en uno. Me explico. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, los norteamericanos tuvieron que acercarse hasta las fronteras de Japón mediante penosos desembarcos, casi isla por isla. Las fuerzas de desembarco anfibio necesitaban cobertura aérea inmediata para la supresión de defensas enemigas costeras que la artillería de los buques de escolta, destructores y cruceros, incluso acorazados, no podían alcanzar, por lo que en un principio se emplearon a los grandes portaaviones, lo que les alejaba del verdadero papel, del verdadero rol que tenían asignado como buques de escuadra, y que no era otro que el de mantener a raya a la flota imperial japonesa y a sus portaaviones principalmente, por lo que los americanos comenzaron a reconvertir buques mercantes del tonelaje adecuado, lógicamente, instalándoles una cubierta de vuelo que les permitiera llevar un número de aviones suficiente para poder apoyar los desembarcos mediante el ataque a tierra, liberando, por tanto, de este cometido a los grandes portaaviones de flota. Pues eso es lo que es un LHD o un LHA, un navío que conjuga en un solo buque al navío de transporte y desembarco de tropas con el portaaviones que le escoltaba, un 2 en 1 para que nos entendamos. La principal misión de estos buques es el asalto anfibio, con lanchas de desembarco y helicópteros de transporte de tropas, pero lleva una pequeña dotación de cazabombarderos, ya sean Harriers o ya sean F-35B, para proporcionar ataque aéreo inmediato o de protección a la fuerza anfibia de desembarco. La peculiaridad es que, tal como pasó con el portaaviones Invincible en la Guerra de las Malvinas, o como ocurre con los LHA americanos o nuestro Juan Carlos I, es que si le quitas los helicópteros antisubmarinos y la mayor parte de los de transporte y aumentas su dotación de aviación de ala fija, ya no tienes un portaaviones antisubmarino o un portahelicóptero de asalto anfibio, tienes un portaaviones ligero de escuadra. Tan sencillo como eso. Hay otras clasificaciones que pueden realizarse para los portaaviones, pero ya no sería en atención al tipo de misión que realizan. Sería tomando en consideración el sistema de despegue y aterrizaje de sus aviones, los V-STOL, los Catobar, los convencionales,
También podríamos clasificarlos dependiendo de los que utilizan catapultas de vapor o ahora los que van a utilizar la electromagnética, si llevan propulsión convencional o nuclear, pero eso ya es harina de otro costal. Al igual que ocurre con el resto de buques, ocurre con los portaaviones. Un submarino no deja de serlo dependiendo de si su misión es el ataque estratégico con misiles balísticos, o su misión es la defensa costera o el acompañamiento a un grupo de tareas, por ejemplo. Lo mismo ocurre con una fragata, que no deja de serlo por estar especialmente diseñada para la lucha antiaérea o para estar especialmente diseñada para la lucha antisubmarina. Lo que importa es la misión. Y si para realizar la misión se utilizan aviones, pues sencillamente es un portaaviones. No hay más.